Nos encargó la Presidenta de la República que les platicáramos un poquito acerca de la reforma a la ley del Infonavit y pues procederíamos con una pequeña presentación. Bueno, a lo mejor no tan pequeña. Por favor. Después de Octavo vamos a tener una conversación remota con Juan Ramón de la Fuente, que está en Estados Unidos. Adelante. Por favor, la primera lámina. Bueno, empezaríamos diciendo que el Infonavit se constituyó en 1972 a fin de garantizar el derecho a la vivienda de los trabajadores. Durante 15 años, después de 1972, operó con normalidad su función primordial, que era dar crédito barato a la derechohabiencia. Sin embargo, a partir de 1987 y hasta el inicio de la administración anterior del licenciado López Obrador, de manera inexplicable se entregaron créditos cuya característica fue que, a pesar de que los derechohabientes realizaban sus pagos correspondientes, lejos de bajar, subían los créditos. Esto los convertía en créditos impagables. El resultado de este diseño de financiamiento provocó que al día de hoy la cartera del Infonavit, que consta de 6.2 millones de créditos, tenga 4 millones en condición de impagables. La que sigue, por favor. Aunado a lo anterior, en los últimos 10 años no se ha construido vivienda para los trabajadores de menores ingresos, por lo que actualmente existen 7.3 millones de derechohabientes que pueden acceder a un crédito, pero que en el mercado no encuentran vivienda acorde a sus capacidades económicas. Es de destacar que en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se instrumentaron medidas en beneficio de la derechohabiencia del Infonavit, sobre todo las que derivaron en el cambio de modelo de créditos impagables y en el establecimiento de políticas que prohibían desalojo de familias que caían en falta de pagos. En el gobierno del presidente López Obrador se dejaron de otorgar créditos impagables. A partir de ese gobierno los créditos son normales, son correctos y ya no se desalojaron familias durante su administración. Lo mismo que en la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum. La que sigue, por favor. ¿Cuáles son las propuestas de reforma? Continuar diciendo que el incremento en la generación de empleos, así como el incremento del salario mínimo que de manera histórica se impulsó en la administración pasada, también jugaron a favor de los trabajadores, pues los recursos del Fondo de Vivienda aumentaron más de 5 veces, al pasar de 140,000 millones en 2018 a cerca de 800,000 millones al cierre de la administración del presidente López Obrador, al cierre de este año. Por la configuración corporativa que tiene el Infonavit en la actualidad, la Presidenta de la República planteó una reforma legal que equiparará la gobernabilidad del Infonavit con la del IMSS, manteniendo el sello tripartita que distingue a ambas instituciones. Bajo esas consideraciones, la reforma contempla, entre otras cosas, lo siguiente: un sistema de vivienda con orientación social que se amplía en 3 vertientes: crédito barato y suficiente, es decir, para que tengan acceso a vivienda derechohabientes que ganan menos de 2 salarios mínimos. El desarrollo de vivienda, es decir, el Infonavit va a tener la posibilidad
de comprar terrenos, recibirlos en donación y construir vivienda. Y el arrendamiento social con opción a compra. Los trabajadores van a poder rentar sin exceder el pago del 30% de su salario para que tengan acceso a una vivienda adecuada. La que sigue, por favor. Ah, caray, ¿nos regresamos? No. Sí. La constructora del Infonavit realizará proyectos de desarrollo inmobiliario para los trabajadores que menos ganan y que históricamente no han tenido acceso a una vivienda barata y suficiente. Actualmente existen 7.3 millones de derechohabientes con ingresos de menos de 2 salarios mínimos que ya tienen derecho a un crédito para adquirir una vivienda de interés social, solo que estas no existen en el mercado. Estos 7.350.000 trabajadores se componen por 3.200.000 mujeres y 4.140.000 hombres. La que sigue, por favor. La empresa constructora de vivienda se hace indispensable por lo siguiente. Durante los últimos 10 años se ha reducido notablemente la construcción de vivienda en general, particularmente la de interés social con un valor promedio de 550,000 pesos. Aquí podemos observar en esta gráfica las construcciones de vivienda totales año por año que están registradas en el Registro Único de Vivienda, y el color rojo indica la vivienda de interés social. Vemos que en el 2016 se construyeron 264,000 viviendas, de las cuales la mitad, un poquito más de la mitad, eran de interés social. Pero vamos viendo que conforme avanzan los años, de 51% de vivienda de interés social pasó a 46, a 43, a 34, a 28, y este año, al cierre de agosto, 15%. Es decir, de 81,000 viviendas totales que se han construido hasta agosto de este año, hay que actualizar esta cifra al cierre, 12,000 son para interés social. Ya habíamos visto anteriormente que hay 7.300.000 personas que tienen derecho a este tipo de viviendas. No hay en el mercado. La que sigue, por favor. ¿Cuáles son los principales beneficios de esta constructora? Que se va a reducir el tiempo y el costo de producción de vivienda mediante la compra consolidada de los principales materiales de construcción. Se le va a dar prioridad a la mano de obra en los estados para la construcción de viviendas a través de la subcontratación de empresas locales con gente de las entidades, de los gobiernos, de los estados, coadyuvando al crecimiento regional y por ende a la economía nacional. Y las viviendas, y esto es muy importante porque fue una de las instrucciones muy precisas que dio la presidenta, van a estar ubicadas en los centros de desarrollo urbano y contarán con todos los servicios: agua, electricidad, transporte, luz, educación, con todo. No van a ser viviendas a 20 kilómetros de los centros de trabajo y lejanos a los servicios. Van a estar dentro de los centros urbanos o en las periferias de las ciudades. La que sigue, por favor. Aquí establecemos una comparación actual. Esto es lo que hoy hace diferencia entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Infonavit en cuanto a sus órganos de gobierno. El Instituto Mexicano del Seguro Social tiene una asamblea general que la preside el director general. Tiene un consejo, esta asamblea está conformada por 10 integrantes del gobierno, 10 del sector de los trabajadores y 10 del sector empresarial. Es tripartita. Un consejo técnico, 12 miembros, 4 del sector de los trabajadores, 4 del sector gobierno, 4 del sector empresarial.
tripartita. Y aquí el director general es miembro del Consejo Técnico, lo preside, y de la Asamblea General. Hay una sola dirección general. ¿Qué ocurre en el Infonavit? Hay una Asamblea General con 45 miembros, 15, 15 y 15, tripartita. Hay un Consejo de Administración que se equipara con el Consejo Técnico con 15 miembros, 5, 5 y 5. Pero el director general no es miembro ni del Consejo de Administración ni de la Asamblea General. Y adicionalmente en el Infonavit hay 3 directores generales o 3 direcciones generales. La del Infonavit, que es la que opera, y la dirección sectorial y empresarial, y la dirección sectorial de trabajadores. Estas 2 no tienen funciones sustantivas ni tienen responsabilidad. La que sigue, por favor. ¿Qué es lo que se está planteando en la reforma? Homologar los órganos de gobierno, de manera tal que en el Infonavit ahora haya, igual que en el IMSS, 30 miembros, 10, 10, 10, no se pierde su característica tripartita. Que en el Consejo de Administración haya 12 miembros, 4, 4 y 4, 4 sector gobierno, 4 trabajadores, 4 sector empresarial, y también es tripartita. El cambio es que el director general ahora ya es miembro, o sería, a partir de la autorización de esta reforma, integrante del Consejo de Administración y de la Asamblea General. Y la desaparición de la Dirección General Sectorial de Trabajadores y de la Dirección General Sectorial de los Empresarios. De esta manera quedarían homologadas los órganos de ambas instituciones sociales. La que sigue, por favor. Un resumen de lo que acabo de decir. Se respeta el tripartismo paritario en los órganos de gobierno del Infonavit. Se homologa el esquema de gobierno al del IMSS. El director general, como representante del Ejecutivo, será nombrado y removido directamente por la Presidenta de la República. Hoy no sucede así. Hoy la Presidenta propone y la Asamblea decide. Se eliminan las direcciones sectoriales de trabajadores y empresarial que no tienen funciones sustantivas ni responsabilidades, pero sí tienen prerrogativas y percepciones económicas muy por encima del sueldo de la Presidenta de la República. Sí, no tienen responsabilidades, no tienen funciones, pero ganan más que la Presidenta de la República. Y se termina con el esquema, y esto es importante, del pago por asistencia a sesiones de la Asamblea, del Consejo, de los comités y de las comisiones, de los integrantes de los sectores. Cada uno de los integrantes que asiste a una asamblea, a un consejo, a un comité, a una comisión, cobra por asistencia entre 60 y 90 mil pesos por cada sesión. La que sigue, por favor. Esta reforma a la ley va a permitir un mayor control y vigilancia de los recursos provenientes del ahorro de los trabajadores. Me explico. Al existir 3 direcciones en el instituto, en el Infonavit, se diluye la línea de responsabilidad y los órganos de control al interior del Infonavit resultan ineficaces. Solo se realizan observaciones administrativas irrelevantes, dado que no se atacan los verdaderos actos de corrupción que se han venido dando. Con la reforma no solo va a existir una responsabilidad directa, trazable y transparente en el manejo de los recursos, sino que permitirá, como hoy no sucede, la fiscalización por parte de la Auditoría Superior de la Federación. Hoy no permiten que la Auditoría Superior haga
auditorías al fondo. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante con algunos ejemplos. Tanto el sector empresarial como el de los trabajadores se han opuesto a la fiscalización de la Auditoría Superior al grado, ojo con esto, de ordenar a la anterior Dirección General del Infonavit a ampararse contra sus resolutivos. La que sigue, por favor. Estas modificaciones al marco normativo del Infonavit van a evitar que se vuelvan a presentar casos de corrupción como los que les vamos a presentar a continuación. Caso Telra Realty. Esta es una empresa. En el año 2014 se contrató a esta empresa para diseñar y operar una plataforma para administrar soluciones de viviendas de acreditados que cambian de lugar en donde residían. Está medio complicado entender el objeto del contrato. Lo que sí es fácil de entender es que el monto de este contrato eran 100 millones de pesos y esta empresa tenía 2 años para establecer la plataforma. Cuando se venció ese plazo de 2 años, la empresa Telra no entregó el servicio contratado. Debió haber sido penalizada en ese momento, porque no cumplió. Pero fíjense bien, contrario a ello, no solo no se le penalizó, sino que el Consejo de Administración autorizó el pago de una indemnización por un monto de 5,000 millones de pesos. Esto a mí me cuesta mucho trabajo. 2016 fue eso. Sí. Cuesta mucho trabajo entenderlo porque lo primero que cuando yo me enteré de esto, cómo a partir de un contrato de 100 millones, cómo a partir de un incumplimiento que debió haber sido una penalización, en lugar de penalizar, pagas, pero pagas 5,000 millones como indemnización. La empresa estaba conformada por 5 socios. 2 socios de Telra devolvieron 2,000 millones de pesos cuando se dieron cuenta que estaba medio chueco el asunto. Pero 3 se han negado a devolver 3,000 millones restantes. Esos 3,000 millones andan volando. Uno de los argumentos que se usó para pagar esta indemnización y que obra en la carpeta de investigación es el siguiente que les vamos a poner a su consideración. Este documento que les vamos a presentar es atribuido al despacho legal White & Case presentado por la Dirección Sectorial Empresarial del Infonavit. Ojo con esto. Como justificación para el pago de la indemnización de los 5,000 millones y que obra como prueba en la carpeta de investigación. El documento que van a ver ustedes a continuación supuestamente justifica por qué un contrato de 100 millones de pesos que no cumplió la empresa debe de cobrar una indemnización de 5,000 millones. No era de 5,000, eran como de 7,000, pero hicieron una rebajita, la dejaron en 5,000. Este es el documento, esta es la empresa, White & Case, son 3 hojas y resulta muy interesante observar. Olvídense de lo que dice, hay que leer lo que dice desde luego, pero lo importante es ver que las hojas tienen una antefirma y la antefirma es W, un signo de I, White & Case. Está antefirmada esta, está antefirmada esta y está antefirmada la última. Y la última está firmada por White & Case S.A.
No existe ninguna persona moral que firme de esta manera. Normalmente en los despachos legales y en las empresas, quien firma es un socio de la empresa o el representante legal de la empresa. Es como si Coca-Cola sacara un documento, un comunicado público, pues tendría que firmar el distribuidor, el director, pero no va a poner Coca-Cola y además firma Coca-Cola. Pues Coca-Cola no existe como persona física. ¿Sí se entiende, verdad? Entonces nosotros desde aquí le hacemos un llamado a la empresa White & Case para que avale este documento. ¿O no? O no, porque nos parece bastante raro. Yo en mi vida he visto que una empresa pueda firmar, una empresa moral pueda firmar de esta manera. Firman los representantes, los directores. Esto lo presentó la Dirección General de los Empresarial como prueba, como justificación para el pago de los 5,000 millones. La que sigue, por favor. Y aquí viene algo interesante, porque no termina el asunto todavía. La Auditoría Superior de la Federación descubrió, a través de la información presentada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que en el caso de Telra existió triangulación de recursos, de dinero, entre las empresas contratadas directamente por el Infonavit y la cuenta bancaria de un funcionario del Infonavit que fungió como asesor del director general en 2018. Eso es antes de que llegara el presidente López Obrador. Sí, fue antes de la administración del presidente López Obrador. Sí, es importante. Ante la intervención de la Auditoría Superior, ojo, por alguna razón, los sectores empresarial y de trabajadores instruyeron en octubre de 2023 al Infonavit a interponer un amparo contra el informe de resultados de dicho órgano fiscalizador, con el voto en contra del sector gobierno y de la oposición de la Dirección General. A la fecha continúan impidiendo la atención a las recomendaciones de la ASF, de la Auditoría Superior, con el argumento principal de que la Auditoría Superior de la Federación no tiene competencia para auditar los recursos, ellos les llaman recursos privados que pertenecen a los trabajadores. Este informe de resultados de la Auditoría Superior es público y se puede consultar en el siguiente vínculo. La que sigue, por favor. Otro ejemplo, actos de corrupción. Este es un programa que en el Infonavit se le llama Línea 3. Consiste en financiar a constructores de vivienda para los derechohabientes. Este tipo de proyectos son propuestos únicamente por las direcciones sectoriales de trabajadores y la empresarial, y así son presentados al Consejo de Administración para su autorización. No hay un estudio técnico, financiero, de ninguna índole, simplemente proponen una empresa para un desarrollo, se autoriza porque son 2/3 partes del Consejo y se aprueba. Se han identificado 22 proyectos autorizados entre 2017 y 2018 que no han sido concluidos y que presentan adeudos vencidos con el Infonavit en el orden de 575 millones de pesos. Adicionalmente a esto, existen 18 desarrolladores con adeudos por 768 millones de pesos, esto como resultado de deficiencias en el seguimiento a pagos y aplicación de penalizaciones. Estas cantidades no incluyen inflación, no incluyen intereses, que si se cuantifican, duplican estos montos. La que sigue, por favor. Este es un ejemplo de lo que estoy hablando.
Estos desarrollos fueron promovidos por el sector de los trabajadores y autorizados en el 2016, periodo 2016-2018. Fíjense bien, estos proyectos recibieron recursos para comprar el terreno, para pagar licencias y permisos de construcción y para hacer infraestructura. O sea, la empresa no tenía ni para el terreno ni para los permisos, ni para los permisos. El terreno vale un poquito más. En el resto de los proyectos no se construyó ninguna de las empresas aprobadas. Lo relevante en el caso de estas 4 empresas es que, a pesar de que no hicieron las viviendas, recibieron adicionalmente en estas 4, 45 millones una, 22 otra, 9 millones otra, 5 millones otra, dinero adicional, ya no del fondo directamente del Infonavit, sino de los créditos de los trabajadores. Es decir, sin haber construido la vivienda, se les otorgó crédito a los trabajadores y se les empezó a descontar de su dinero. En la administración pasada se detuvo esto porque se les estaba perjudicando a la gente, se les estaba cobrando por una vivienda que no se les había entregado. Pero lo que estamos haciendo en esta administración es tratar de sacar a esta gente de este problema, porque hoy tienen atrapado su crédito. Hoy no pueden disponer de dinero, ni tienen la vivienda porque no la terminaron, ni pueden sacarlo de un crédito, están sin vivienda, tienen congelado porque tienen atrapado su crédito. Entonces, no se construyó vivienda alguna. Estos son los saldos, los intereses y lo que se le dio por parte de dinero de los trabajadores. Esto lo propuso el sector trabajadores. La que sigue, por favor. En el caso del sector empresarial también proponen. En estos casos, del 2013 al 2018, estos proyectos propuestos por el sector empresarial recibieron recursos de Infonavit para terminar viviendas y otorgar viviendas a trabajadores mediante créditos. Con todo el apoyo financiero que se les dio, ni pagaron los recursos ni construyeron las viviendas. Esto funcionaba más o menos así. Ellos invirtieron una cantidad, digamos que el 50% del proyecto, se detuvieron, compraron el terreno, hicieron algunas obras, no construyeron vivienda. El Infonavit les dio el 50% que habían invertido y 20% más, es decir, 70%, y lo que hicieron ellos fue recuperarlo, el 50% que habían invertido, y el 20% se lo quedaron. Y hoy solo nos queda buscar recuperar parte del dinero que entregó el Infonavit, recuperando los terrenos. Pero es muy factible que el 20% restante, que no lo invirtieron, pues sea difícil de recuperar. Vamos más. La que sigue, por favor. Este es otro caso de corrupción y es muy importante que se conozca y que se dé a conocer, porque hay que detenerlo. Existe una red delictiva donde intervienen trabajadores del Infonavit, notarios, despachos y peritos valuadores que se han coludido a fin de otorgar múltiples créditos sobre una misma vivienda. Con la revisión que llevamos al día de hoy, que no incluye 11 estados del país, se han detectado 12,000 créditos sobre 1,400 viviendas, lo que significa que estas se vendieron hasta 4 veces cada una por año.
Todo lo anterior, y ojo porque esto es importante, sin que la Comisión de Vigilancia o el Comité de Auditoría tomaran acciones en contra de los responsables. Este mecanismo delictivo es empleado para estafar a los trabajadores, cobrándoles hasta el 40% de sus ahorros para vivienda, que hasta el momento de la revisión, que no hemos concluido, asciende a más de 1.200 millones de pesos. La que sigue, por favor. Este es el país. Los estados que tienen color más oscuro es donde más operaciones de este tipo se han llevado a cabo. Aquí estamos hablando del Estado de México, Tlaxcala, Jalisco. Los estados que nos faltan por revisar son los que están en color gris, que son 11. En el Estado de México, 496 casas se vendieron 4.130 veces. En Jalisco, 239 casas, las mismas, se vendieron 2.037 veces. En Baja California, 205 casas, se vendieron 1.696 veces. Y así sucesivamente, lo que nos da las 1.400 y las 12.000 ventas. La que sigue, por favor. Voy a tratar de que se entienda el mecanismo. En el Estado de México, 3 notarios con 2 despachos de evaluación, con 3 peritos evaluadores, con 3 controladores y 6 trabajadores del Infonavit, vendieron 496 casas 4.130 veces. En Jalisco, 3 notarios, 1 despacho, 1 perito, 1 controlador, 2 trabajadores del Infonavit, vendieron 239 casas 2.037 veces. Y así sucesivamente. Tlaxcala es relevante porque aquí 35 casas se vendieron casi 800 veces y aquí operó, al igual que en Sonora, 1 notario, 1 despacho, 1 perito, 1 controlador y 1 trabajador del Infonavit. Es decir, la red está más que clara de cómo opera. Son las mismas personas. Espero no haberles enredado. La que sigue, por favor. Y para finiquitar este ejemplo, hablar nada más de los notarios. En el Estado de México hay 2 notarios que en esta red resultan relevantes, porque este notario, el notario 1, 240 casas las vendió casi 1.600 veces. Desde luego, en conjunto con la red. El notario 2, también del Estado de México, 158 casas, 937 veces. Y así sucesivamente. Tlaxcala es importante porque 53, este notario, 53 casas las vendió 230 veces. Se hizo escrituras 230 veces. Creo que se ejemplifica el mecanismo y la red de complicidad. El siguiente ejemplo, por favor. Este es otro que llama la atención porque en el 2019 el Infonavit informó, esto ya había ocurrido en la administración pasada, el Infonavit informó a la Unidad de Inteligencia Financiera el pago de más de 3.600 millones de pesos a 4 despachos plenamente identificados. Estos despachos eran contratados para recuperar vivienda por la vía judicial. Y ojo aquí, esta práctica de la recuperación judicial se detuvo en la administración del presidente López Obrador y está detenido también en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Ya no se llevan a cabo este tipo de recuperaciones judiciales, no hay desalojos. Pero bueno, estamos hablando de otras épocas.
3.600 a 4 despachos. ¿Qué pasó? Que entre 2013 y 2015, estos despachos, en contubernio con diversos funcionarios del Poder Judicial, como que algo suena familiar aquí, y notarios de Nayarit, realizaron juicios fraudulentos en contra de 60,000 derechohabientes. Un ejemplo de este tipo de fraudes, de esta ilegalidad, es el siguiente. Un derechohabiente que vivía y tenía su casa en Chiapas fue notificado irregularmente en un domicilio en Nayarit, dentro de un juicio tramitado en el estado de Nayarit. Esto provocó que el derechohabiente quedara en estado de indefensión, pues nunca se enteró de que era parte de un juicio chiapaneco y lo notifican en Nayarit. Como si iba a enterar en un domicilio que quién sabe de quién era. La que sigue, por favor. Conclusión de este asunto: el Infonavit no recuperó ninguna vivienda y miles, y esto es lo peor, miles de derechohabientes fueron despojados de su vivienda sin un juicio justo, con todas estas irregularidades. Lo anterior, de nueva cuenta, sin que la Comisión de Vigilancia o el Comité de Auditoría tomara acciones en contra de los responsables. La que sigue, por favor. Este es otro. Esta es una empresa de seguros. Funcionarios del Infonavit contrataron ilegalmente un seguro de vida colectivo por 550 millones de pesos para los derechohabientes con crédito. ¿Por qué decimos que ilegalmente? Porque el instituto del Infonavit ya cubre ese seguro. Aquí están las fechas, 2013 y 2014, y los montos. La cobertura en esa época era contra riesgos de fallecimiento de las personas acreditadas solo en caso de desastre natural y de pandemias. Se adelantaron al COVID, lo que hacía que esta póliza fuera incobrable. Es decir, su contratación fue fraudulenta y, ojo, sin el consentimiento de los trabajadores acreditados y sin necesidad, porque ya el Infonavit cubre eso. De nueva cuenta, la Comisión de Vigilancia o el Comité de Auditoría no tomaron acciones en contra de los responsables. La que sigue, por favor. Vamos terminando. Ya con esto terminamos, Presidenta. Promesa. Hasta el 2010, el Registro Único de Vivienda tiene la finalidad de entregar un padrón de viviendas nuevas. Lo tenía a su cargo el Infonavit. En el 2011, el Consejo de Administración del Infonavit autorizó convertirlo en un fideicomiso que le pertenece al Infonavit. Ese fideicomiso genera recursos porque la información que da el registro único cobra por la entrega de esta información, pero ese ingreso no debe ser calificado como una utilidad, toda vez que se debe reintegrar al ahorro de los trabajadores. En la sesión de julio de 2024, el Comité Técnico del RUP, donde participa el sector empresarial y de trabajadores, instruyó el pago de las utilidades del RUP. En noviembre pasado, el director del RUP gestionó el pago, como el pago de utilidades, a pesar de que un servidor dio instrucciones de no hacerlo. Se repartieron las utilidades. En esta administración, como resultado de eso, 3 funcionarios han sido cesados y se están analizando las acciones legales correspondientes. Yo creo que esta es la última, ¿verdad? Falta una. Se me da de nomás la presidenta, yo creo que ya me va. No, dale. Nomás. ¿Cuál falta? ¡Ah! Esta es buenísima, presidenta. Es que, o sea, todo esto que hacen la Dirección General de Empresarios, Trabajadores, que no
informa que no pueden ser auditados, que el comité de auditoría ni por enterado se da, pero ahora miren cuánto ganan. El ingreso neto anual de la Presidenta de la República es anual de 1.992.000 pesos. Esto es mensual, vienen siendo 140.000 pesos aproximadamente. Fíjense bien cuánto gana el director sectorial de los empresarios. De los trabajadores. De los trabajadores. Anual, 3.255.000. Mucho más que el que gana la presidenta. Mensual, 271 contra 140. Eso sin considerar que les pagan a 60,000 pesos que vayan al consejo. Entonces, este es el director y los coordinadores, los gerentes, todos estos tienen un salario superior al de la presidenta independientemente del nivel en el que se encuentren. Estamos hablando de la Dirección General de los Trabajadores, de los que representan a los trabajadores. Y en el caso de la dirección… Casi como el salario mínimo. Más, la Dirección Sectorial Empresarial por lo mismo. El director tiene un ingreso mensual de 262 contra 140 y sus subalternos o los niveles inferiores también con un ingreso neto mensual superior al de la Presidenta de la República. En el caso del secretario general del Sindicato de los Trabajadores del Infonavit, tiene un ingreso anual neto de 2.2 millones, que equivale a 185,000 pesos mensuales, superior al salario de la presidenta. Todo esto se paga con el ahorro de los trabajadores. Y yo creo que ahora sí, presidenta, hay más, pero ya la presidenta me lo impidió que yo… A la siguiente vamos al segundo capítulo. Pero con eso segunda parte. Presidenta. Sí. Los datos. Creo que esto ejemplifica. Sí, hay denuncias y se van a presentar más denuncias de lo que se encuentra. De 2000 fue el director de Infonavit, después fue Alejandro Murat y después David Penchina, que fue el de la reforma energética. ¿Habrá acciones legales en contra de esos exdirectores del 2000? El tema que se están planteando aquí, más allá de las posibles responsabilidades que pueda tener alguno de ellos, es que la estructura orgánica del Infonavit impide que la Auditoría Superior de la Federación audite los fondos. Imagínense que obligaron a Carlos Martínez, el anterior director del Infonavit, a que se amparara por una resolución del Consejo de Administración. El director general no tiene voto en el Consejo. No hay responsabilidades frente al director empresarial y de los trabajadores. Entonces, lo que estamos planteando con la reforma es un cambio en la estructura del Infonavit, que sea transparente, que los trabajadores tengan la certeza de que están bien cuidados sus ahorros, que haya absoluta transparencia en la asignación de viviendas, en la asignación de créditos, y que tenga una estructura pues que permita un control y una auditoría. Entonces, contrario a lo que está diciendo la oposición o algunas personas que ni siquiera son los trabajadores o las y los trabajadores, contrario a ello, lo que queremos con esta reforma es que haya transparencia y controles y que no se den estos actos de corrupción que ni siquiera después pueden ser sancionados, porque resulta que el Infonavit tiene una estructura donde ni siquiera dejan entrar a auditar. Entonces, eso es lo que está en el fondo de el cambio a la ley del Infonavit, que puede tener mejoras, no decimos que no, pero el fondo de la ley es una estructura que permita transparencia, que permita dirección, que permita control claro sobre los ahorros, para que los trabajadores puedan tener la certeza de que no se están mal utilizando sus fondos. Control en el sentido de control público, pues, de transparencia.
Entonces, eso más aparte que se puedan construir viviendas de interés social y que no solamente el Infonavit sea un fondo de ahorro que distribuye recursos a desarrolladores inmobiliarios, sino que sea un fondo de ahorro que permita pues que los trabajadores puedan tener vivienda, que al final ese es el objetivo central del Infonavit, el derecho a la vivienda. Entonces, se está trabajando para poder ayudarles y presentar la denuncia penal, porque administrativa, ¿a quién? Al propio Consejo de Vigilancia, que son ellos mismos. Entonces, por eso queremos que sea externa la vigilancia. Eso, las gobernadores designan a los notarios, pero también se han convertido. Pues ya iremos informando de todas las medidas que se van a tomar. Lo que nos interesa ahora es que sepan que el objetivo de la reforma a la ley pues es erradicar la corrupción, que sea transparente el uso de los recursos para los trabajadores, que son sus fondos de ahorro que permiten que puedan tener vivienda y generar un esquema donde también participe la vivienda privada, los desarrolladores privados, sobre todo estatales, sociales de vivienda, pero hacer vivienda social, que es el objetivo central del Infonavit. De las ventas de las casas, el asegurado o el dueño del crédito o el trabajador está consciente de lo que está pasando. Muchas veces no, ¿verdad, Octavio? Que el trabajador no está consciente de que se hizo este fraude. ¿En cuál caso? En el caso de las viviendas que se vendieron no sé cuántas veces. No, bueno. Y también saber si alguno de estos órganos autónomos, porque algunas veces se han pedido a MINAE información al respecto y está cerrado, entonces sería una forma también de saber que existen, pero no hacían o no hacen la actividad para la que fueron creados, ¿no? Gracias. A ver, vamos a hacer una cosa. Contesta, Octavio, el tema de si los trabajadores llegaron a estar informados de estos fraudes en distintos casos, y de la próxima semana, y seguimos pues en las siguientes semanas, porque esto es muy importante para las y los trabajadores que tienen su dinero en el Infonavit y para el país. Esta pregunta es muy importante y qué bueno que, ay Diosito, qué bueno que se hace, porque el Fondo de Vivienda de los Trabajadores tiene como finalidad que el trabajador tenga derecho a un crédito para vivienda, pero hay trabajadores que no ocupan ese fondo para vivienda porque a lo mejor heredaron una casa, no necesitan la vivienda. Ese dinero, el día que ellos se retiren, se va a su jubilación, no se pierde, siempre es de ellos. Lo ocupan para vivienda o lo ocupan para su jubilación. Muchos trabajadores no saben que tienen ese dinero y hay muchos coyotes que se aprovechan del desconocimiento de los trabajadores para decirles: oye, yo te saco tu dinero del Infonavit, porque si no se lo va a quedar el gobierno. Engañan al trabajador: claro, yo te lo saco a través de estas redes de complicidad, pero te quito el 30 o el 40% de ese monto. Entonces, el trabajador engañado a veces acepta la operación, se saca el dinero a través de esta red de corrupción, se saca el crédito, se compra una casa, se vuelve a vender, se le da el dinero al trabajador menos su 40% correspondiente, y como esto es más múltiple, se crea un fraude tipo pirámide, en donde al final del día el último es el que va a pagar. Hemos descubierto casos en el caso de la venta masiva, en donde al final empiezan a suplantar identidades, agarran el nombre de un derechohabiente que ni siquiera sabe, le falsifican los documentos y sacan el crédito a su nombre para empezar a tapar los huecos que se van generando.
Pero entonces es parte de un engaño y es importante que los trabajadores sepan que su dinero está absolutamente seguro y que lo pueden usar para adquirir vivienda o para su retiro en el caso de que no requieran la vivienda. Presidenta, no sé si con esto. Esas viviendas no están registradas en el registro público. Sí. En algunos casos sí, porque el notario, pero se venden varias veces. Pues es el notario, por eso dice el director del Infonavit que hay notarios involucrados en estas redes, lamentablemente. Y hay notarios buenísimos, muy honestos, pero hay algunos que lamentablemente están aquí. Todo esto pues se va a denunciar.